El grito atravesó el ático como una cuchilla rompiendo vidrio, no el vidrio en sí, sino ese tipo de grito que proviene de un lugar tan profundo dentro de un ser humano que detiene el tiempo. Madison Sinclair, de 17 años, se encontraba en el centro del estudio de su padre, la ropa de diseñadora desgarrada, su rostro contorsionado por una rabia tan pura que parecía quemar el aire como un ser vivo. Su padre, el multimillonario magnate de la tecnología Richard Sinclair, estaba congelado tras su escritorio de caoba, con el rostro del color de las cenizas. ¿Quieres controlarme? La voz de Madison se quebró como un látigo. ¿Crees que tu dinero puede comprar obediencia? ¿Que tus abogados pueden borrar lo que soy? Prefiero morir antes que convertirme en lo que has planeado para mí. La mano de Richard Sinclair temblaba mientras alcanzaba su teléfono. A su alrededor, el estudio era una declaración arquitectónica de poder, ventanas de piso a techo con vista a Manhattan, obras de arte originales, libros encuadernados en cuero que nunca había leído. Pero nada de eso importaba en ese momento. Su hija, la única persona que sus miles de millones no podían arreglar, lo estaba destruyendo con palabras. La puerta se abrió. Apareció su asistente, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Señor, ella...» «Déjenos», ordenó Richard. Luego miró a Madison, y algo en sus ojos se rompió. «Te voy a mandar lejos. Una instalación en el estado, la mejor del país. Te quedarás allí hasta que aprendas a comportarte». La risa de Madison era hueca, sin alegría. Ecoaba en esa habitación cara como la risa de alguien que ya había perdido todo lo que importaba. 3 semanas después, en una pequeña habitación en el sótano de un edificio de oficinas en el Bronx, un hombre llamado Marcus Webb estaba fregando pisos. Tenía 41 años, era negro, con ojos hundidos que parecían cargar el peso de 1000 pequeñas luchas. Su hija de 13 años, Amelia, estaba en el piso de arriba en el programa de actividades después de la escuela del edificio, el único lugar que podía permitirse y que le permitía quedarse mientras él trabajaba de noche. Su esposa se había ido hace 5 años antes de que Amelia tuviera la edad suficiente para entender qué significaba el abandono. Marcus no pensaba mucho en sus propios problemas. Había aprendido hace mucho tiempo que pensar solo empeoraba las cosas. En cambio, se movía por el edificio por la noche como un fantasma, consciente de todo pero parte de nada. Él fregó. Él limpió. Él observó. Las noticias de la noche sonaban suavemente en el monitor de seguridad en el sótano. Una historia sobre la problemática hija del multimillonario Richard Sinclair, Madison, desaparecida de un centro psiquiátrico en el norte del estado. Las noticias la calificaron como problemática, la llamaron peligrosa, la llamaron de todo, menos humana. Marcus reconoció esa expresión en su fotografía. La mirada salvaje y ahogada de alguien a quien le habían dicho que estaba rota tantas veces que empezó a creerlo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que desafiaría todo lo que creía sobre el dinero, el poder y la redención. Todo comenzó a la mañana siguiente, cuando Marcus llegó para su turno matutino. Había alboroto cerca del vestíbulo, carros de policía afuera, seguridad del edificio por todas partes, y luego, empapada por la lluvia, temblando con una sudadera robada, estaba Madison Sinclair. La habían encontrado durmiendo en la escalera del edificio. Los abogados de su padre ya estaban llamando. Marcus observó desde la distancia cómo la seguridad la escoltaba a una oficina. Continuó trapeando, pero no pudo dejar de escuchar. Su voz, enojada, aguda, cortante, se escuchaba por los pasillos mientras discutía con su padre por teléfono. «No voy a volver», gritó. «No puedes obligarme a regresar allí. Prefiero vivir en la calle que volver a ese lugar». Los abogados de Richard Sinclair llegaron 1 hora después. Eran el tipo de abogados que vestían trajes a medida y sonrisas frías. Se quedaron en la oficina del administrador del edificio, hablando en voz baja sobre litigios, sobre el estado mental de Madison, sobre la situación que necesitaba ser manejada.
Fue entonces cuando uno de los abogados notó a Marcus trapeando cerca, su presencia tan poco notable que ni siquiera lo habían visto. «Tú», dijo el abogado, con tono despectivo, «la chica de la oficina de seguridad, ¿te ha dicho algo ella?» Marcus dejó de trapeando. Se giró lentamente. Encontró la mirada del abogado con una firmeza que pareció sorprender al hombre. «No, señor», dijo Marcus en voz baja. «Solo limpio». Pero había oído todo. Al mediodía, el propio Richard Sinclair había llegado al edificio. Era exactamente lo que Marcus esperaba. Traje caro, reloj caro, el tipo de hombre que creía que el mundo era una ecuación que podía resolver con suficiente capital. Estaba en la oficina de seguridad, mirando a su hija con una expresión que era en parte frustración, en parte miedo, en parte algo más difícil de nombrar. «Madison, esto termina ahora», dijo Richard con la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Vas a volver a casa. Hemos arreglado con un psiquiatra privado, el mejor del país. Necesitas ayuda, y vamos a conseguir esa ayuda para ti». «¿Necesito ayuda?» Madison se rió con amargura. Su cabello estaba enmarañado, sus ojos vacíos, pero todavía había fuego en ella. «Tú eres quien necesita ayuda. Eres tú quien no pudo aceptar que tu hija no quiere dirigir tu empresa, que ella no quiere ser tú. Lo que quieres no importa en este momento», dijo Richard con frialdad. «Lo que importa es que estás inestable y eres una carga. La Junta está perdiendo confianza. La prensa está cuestionando mi juicio como padre. Así que sí, vas a esa instalación y te quedarás hasta que estés arreglada». La cara de Madison se arrugó, pero no lloró. Solo miró a su padre con una devastación que hizo que algo cambiara en el pecho de Marcus. Se suponía que estaba limpiando el baño cerca de la oficina de seguridad. En cambio se encontró de pie en el pasillo, con la fregona en la mano, escuchando cómo Madison era prácticamente arrastrada fuera de la habitación por el equipo de seguridad de su padre. A la mañana siguiente, Marcus llegó al trabajo y encontró una nota esperándolo en su casillero. Era del gerente del edificio. «Señor Webb, el señor Richard Sinclair ha solicitado sus servicios personalmente. Por favor, reportarse en la oficina del ático en el piso 68 a las 8 de la mañana. DM». Marcus lo leyó 3 veces. Miró la dirección escrita en el margen. El edificio al que se refería la nota era la Torre Sinclair, una de las oficinas corporativas más poderosas de Manhattan. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a colocar la nota. No tenía idea de por qué un multimillonario querría tener algo que ver con él. A las 7:50 de la mañana, Marcus se encontraba en un ascensor que subía hacia el ático. Su reflejo en el acero pulido le mostraba a un hombre con ropa de trabajo, sosteniendo un trapeador, a punto de entrar en un mundo en el que no tenía nada que hacer. Pero su mente seguía regresando a la cara de Madison, a la desesperación en su voz, a la forma en que su padre la había mirado con algo que no era exactamente amor. Las puertas del ascensor se abrieron a una zona de recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura, ventanas de piso a techo, diseño minimalista, todo en su lugar. Una mujer que parecía esculpida en hielo le dio la bienvenida. «Señor Webb, el señor Sinclair está esperando». La oficina era en la esquina, con vista a Manhattan que mareaba a Marcus. Richard Sinclair estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, como si estuviera pensando pensamientos demasiado importantes para las personas normales. «Señor Webb», dijo Richard, finalmente girándose, «gracias por venir». «Usted me llamó, señor», respondió Marcus con cuidado. «Sí, tengo un trabajo para usted. Es inusual y requiere discreción». Richard hizo un gesto hacia una silla de cuero. Marcus permaneció de pie. «Mi hija, quizá haya oído hablar de ella. Tiene algunos problemas de comportamiento. Es resistente a la autoridad, al tratamiento, a la ayuda. Todos los que he contratado para manejarla han fallado». «¿Manejarla?», dijo Marcus en voz baja. «Llevarla si prefiere», continuó Richard como si Marcus no hubiera hablado. «Necesito a alguien que pueda observarla sin juzgar,
que entienda a las personas. La oficina de seguridad me dijo que notó detalles, que es silencioso, pero atento. Te pagaré $200,000 al año por ser la compañía de Madison, estar cerca de ella, entender lo que necesita sin intentar controlarla. ¿Puedes hacer eso? Marcus debería haber dicho que no. Debería haberse ido. La oferta era una locura. Era más dinero del que había ganado en toda su vida. ¿Por qué?, preguntó Marcus en su lugar. Richard Sinclair parpadeó, como si nadie le hubiera preguntado eso antes. Porque todos los demás han fallado, dijo finalmente. Porque la estoy perdiendo, y no sé cómo detenerlo. Por un momento, Marcus vio algo en los ojos de Richard que no era el multimillonario. Era solo un padre, ahogado. Primero necesito saber sobre tu hija, dijo Marcus. La verdadera ella, no el diagnóstico, no las historias en los medios. ¿Quién es Madison? Richard Sinclair miró a Marcus durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiar en este hombre. Luego se hundió en su silla y empezó a hablar. Madison había sido brillante de niña, dotada en música, en matemáticas, en idiomas, pero a medida que había crecido, se había vuelto cada vez más resistente al camino que Richard había diseñado para ella: heredar la empresa, expandir el imperio, continuar el legado Sinclair. Ella quería ser música, una artista, algo que Richard consideraba frívolo. Cuanto más insistía, más ella resistía. Eventualmente, la resistencia se convirtió en ira, la ira en algo más oscuro, autosabotaje, comportamiento imprudente, huir. Pensé que si la amaba lo suficiente, controlaba las cosas lo suficiente, proporcionaba suficientes recursos, ella entendería, dijo Richard en voz baja, que vería que intentaba ayudarla. En cambio, la hice odiarme. Marcus asintió lentamente. Déjame conocerla, dijo. No como una manejadora, como una persona. Madison estaba siendo retenida en el ático, un espacio amplio en el piso 60 que parecía una prisión de lujo. Ella estaba sentada en su habitación, mirando hacia la ciudad, cuando Marcus entró. Ni siquiera lo miró. Tu padre me contrató, dijo Marcus, sentándose frente a ella. Para arreglarme, dijo Madison con amargura. Para escuchar, corrigió Marcus. Soy Marcus. Soy conserje en un edificio en el Bronx. Tengo una hija de tu edad. Mi esposa nos dejó cuando mi hija tenía 8 años. La he criado sola desde entonces. Los ojos de Madison se dirigieron hacia él por primera vez. ¿Cómo es tu hija? Inteligente, enojada, la mayor parte del tiempo asustada. Enojada porque tiene miedo. Marcus hizo una pausa. Quiere ser programadora. Su padre, ese soy yo, no entiendo de código, no entiendo la mayoría de las cosas que ella ama, pero trato de escuchar en lugar de tratar de arreglarla. ¿Funciona?, preguntó Madison en voz baja. No, dijo Marcus con honestidad. A veces, pero el intento importa más que el éxito. Durante las siguientes semanas, Marcus se convirtió en una presencia constante en la vida de Madison. No intentó cambiarla, no le reportaba a Richard con observaciones. En cambio, simplemente pasó tiempo con ella. Escuchaba cuando ella hablaba de música, hacía preguntas en lugar de dar respuestas. Estaba presente de una manera que parecía extraña para Madison, sin agenda, sin juicio. Lentamente, algo cambió. Madison empezó a confiar en él. Tocaba el piano para él, no para impresionar, sino porque era la única forma en que podía expresar lo que las palabras no podían. Marcus escuchaba en la oscuridad de la sala de música, oyendo no solo las notas, sino el dolor, la añoranza, la feroz inteligencia de una chica que intentaba sobrevivir en un mundo que quería que fuera algo que no era. Una noche, Richard vino a buscar a Marcus en el estudio. «Ella es diferente», dijo Richard. «Lo puedo ver. Lo que sea que estés haciendo». «No estoy haciendo nada», interrumpió Marcus suavemente. «Simplemente me presento. Solo dejo que ella sea quien es sin tratar de cambiarla». «Ella necesita ir a la escuela de negocios», dijo Richard, con el viejo filo regresando a su voz.
Ella necesita entender su futuro. Foot. Su futuro es suyo para construir, respondió Marcus. No es tuyo para diseñar. Algo se endureció en el rostro de Richard. Te estoy pagando $200,000 al año para ayudar a mi hija, no para cuestionar mi crianza. Entonces, has obtenido lo que pagaste, dijo Marcus en voz baja. Ella está mejor, está sanando, pero no porque la esté manejando, porque la estoy aceptando. A la mañana siguiente, Marcus recibió una llamada de Richard. Madison había huido de nuevo. Esta vez, dejó una nota. No puedo quedarme en una jaula, ni siquiera una con vista. Marcus la encontró en el último lugar en el que alguien pensaría buscar. El edificio del Bronx donde él trabajaba. Ella estaba en su pequeña sala de empleados, sentada en su escritorio, mirando fotos de Amelia. Necesitaba ver de dónde vienes, dijo Madison cuando él entró, para entender cómo pudiste ser tan... no rota, después de todo. Estoy muy rota, dijo Marcus sentándose a su lado. Solo estoy rota de una manera que ha aprendido a seguir adelante. Tu hija, dijo Madison, señalando una foto. Ella te mira como yo miro a mi papá, como si quisiera arreglarlo. Es la carga que ponemos en nuestros hijos, dijo Marcus suavemente. Hacemos que nuestro dolor sea su responsabilidad. Madison lo miró. Mi padre me envió a un centro. ¿Sabías eso? Quería arreglarme médicamente. Cuando eso no funcionó, te contrató a ti. Él todavía intenta controlar el resultado. Sí, dijo Marcus, pero también está aterrorizado de perderte. Eso le da más miedo que cualquier otra cosa. Eso no lo hace correcto, susurró Madison. No, estuvo de acuerdo Marcus. No lo hace, pero sí lo hace comprensible. Madison estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, quiero hablar con él, no sobre la empresa, no sobre mi futuro, sobre él, sobre lo que le da miedo. Esa conversación tuvo lugar en la oficina de Richard esa noche. Marcus esperó afuera, dándoles privacidad. Lo que escuchó a través de la puerta parcialmente abierta fue el sonido de un padre y una hija, finalmente, hablando como humanos en lugar de oponentes. Richard admitió que tenía miedo. Miedo de que su hija fallara, sufriera, demostrara que estaba equivocado sobre la importancia de construir un imperio. Madison admitió que estaba enojada, por ser controlada, por esperar que quisiera lo que su padre quería, por un mundo que seguía diciéndole que fuera otra persona. Pero más que eso, admitió que estaba aterrorizada de decepcionarlo. Yo tampoco quiero decepcionarte, dijo Richard con la voz quebrada, pero he estado intentando controlar todo y te estoy perdiendo. Yo no quiero que me pierdas, dijo Madison. Solo quiero que me dejes ser yo misma. Cuando salieron de esa conversación, ambos estaban llorando. Pero algo había cambiado. No todo estaba arreglado. Nunca lo está, pero la posibilidad de sanar se había abierto. Richard llamó a Marcus a la oficina. Te estoy promoviendo, dijo Richard sin preámbulos. Título oficial: Director Ejecutivo de la Fundación Sinclair. Vamos a financiar programas para jóvenes en riesgo. Programas que los acepten tal como son, no que intenten moldearlos. Quiero que tú los dirijas. Marcus sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Señor. No me llames señor, interrumpió Richard. Mi nombre es Richard, y te debo una deuda que nunca podré pagar. Tú devolviste a mi hija a mí haciendo algo que yo no podía, dejándola ser ella misma. 6 meses después, Marcus estaba en una nueva oficina en el edificio de la Fundación Sinclair. Amelia había pasado de la escuela pública a un programa especializado para jóvenes programadores pagado por la fundación. Madison estaba en la escuela de música, estudiando composición, su ira transformada en arte. Y Richard Sinclair había aprendido finalmente que lo más valioso que podía darle a su hija no era control, dinero o un futuro predeterminado. Era aceptación. Una noche, Marcus encontró a Richard en la sala de música, escuchando a Madison tocar. Ella estaba escribiendo su propia composición ahora. Algo que no sonaba como nada más, algo que sonaba exactamente como ella. Cuando terminó, levantó la vista y sonrió.
No a su padre, sino a Marcus. Una sonrisa que decía gracias. Una sonrisa que decía voy a estar bien. Richard se volvió hacia Marcus y sus propios ojos estaban llorosos. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo Richard en voz baja. Pasé tanto tiempo tratando de construir un imperio que olvidé construir una relación con mi hija. Aún no es demasiado tarde, dijo Marcus. Ella todavía está aquí. Por tu culpa, respondió Richard. Marcus negó con la cabeza. Por ella, porque fue lo suficientemente valiente para huir y lo suficientemente inteligente para saber que el amor no debería sentirse como una prisión. En los meses que siguieron, el viaje de Madison se hizo público. SMX. Su historia, la hija de un multimillonario que rechazó la riqueza y las expectativas para encontrar su propio camino, fue presentada en revistas y podcasts. Pero la verdadera historia, la que lo cambió todo, era invisible para las cámaras. Un padre soltero del Bronx que entendió que a veces lo más poderoso que puedes hacer por otra persona es simplemente verla. No arreglarla, no controlarla, no transformarla en algo más aceptable. Solo verla y decidir amarla de todos modos. Madison finalmente actuó en el Carnegie Hall. No porque su padre lo exigiera, sino porque la música era su idioma. Y en la audiencia estaban Marcus, con Amelia a su lado, y Richard, finalmente en paz con el hecho de que los sueños de su hija no tenían nada que ver con los suyos. El imperio que Richard Sinclair había construido eventualmente pasaría a otra persona. Pero el verdadero legado, el que importaba, estaba sentado en esa sala de conciertos, viendo a una joven tocar música que venía de su alma, finalmente completa. Era imposible, dijo Richard a Marcus durante el intermedio, con la vista en su hija en el escenario. Todos decían eso, pero ella no era imposible. Solo necesitaba que alguien dejara de intentar arreglarla y empezara a intentar entenderla. Marcus asintió, pensando en su propia hija, pensando en todas las Madisons y Amelias del mundo, desesperadas por ser vistas tal como realmente son. Eso no es imposible, dijo Marcus en voz baja. Eso es amor, amor real, el tipo que no viene con condiciones. En el escenario, Madison seguía tocando, sus dedos volando sobre las teclas, creando belleza a partir del dolor, transformando su silencio en música que duraría más que imperios. En ese momento, lo imposible se volvió real.